Hola, bienvenidos a Filosofía y Ciencia, videos sin edición. Saludos a mis suscriptores. Si aún no eres parte de uno, te invito a que te suscribas. Ahora, continuando con el curso de Historia de la Filosofía Antigua, hablaremos sobre unos filósofos que se les conoce como los escépticos. Hay dos clases mejor dicho, tres épocas donde se practicaba este escepticismo. Después de Aristóteles, por supuesto, que sería, y que lo vamos a ver aquí en este video, sería el escepticismo antiguo, encabezado por Pirrón. Después tenemos al escepticismo académico, como el mismo nombre lo sugiere, proviene de la época, lo que se conoce como la Academia Media de Platón. Y tenemos en última instancia al escepticismo nuevo, donde resalta el médico sexto empírico y también podemos meter a Enesidemo de Gnosos. ¿Por qué surgió esta corriente de pensamiento? Surgió como consecuencia de la pugna constante que existía entre las escuelas, así como la contradicción de sus doctrinas, y esto llevó a algunos espíritus críticos a la duda en la certeza del conocimiento humano. Aquí por eso puse esta imagen, que supuestamente lo que encontré en la red era Pirrón. Y surgió pues el escepticismo. El escepticismo se puede entender como una oscilación o una negación, suspensión del juicio si quieren verlo. Así que actualmente, de hecho, pues el escepticismo es un método que se aplica bastante en la ciencia. Para aplicarse o meterse en el mundo de la ciencia hay que tener en primera instancia un espíritu escéptico, pero no hay que quedarse en la duda, sino que tiene que ser una especie de escepticismo metódico. Ahora bien, les decía que este escepticismo surge como consecuencia de la contradicción que existía entre algunas escuelas anteriores. Unos antecesores, o mejor dicho, también incluso contemporáneos de la época de los escépticos, eran los estoicos, quien ya lo vimos en un video, y también estaban los señores, los epicúreos. Cada uno de ellos tenía una, digamos, doctrina totalmente distinta, diferente. Por ejemplo, para ellos, dentro de lo que podemos denotar como problemas, está el problema del sumo bien. Y no sé si recuerdan, pero el sumo bien para los estoicos es la virtud. Y para los epicúreos, no sé si recuerdan, sería el placer. Mm, Así que mientras los estoicos, mejor dicho Epicurio, hablaba sobre que había muchos mundos y que todo estaba determinado por el, vamos a decirlo así, por el azar. Para los estoicos había un solo mundo y todo estaba determinado por el fatum, si quieren verlo por el destino o como ellos llaman la fatalidad. Otro problema que se abarca es el problema de Dios. Para los estoicos, respecto al problema de Dios, hay providencia. Y para los epicúreos, no hay providencia. Otro problema que se maneja en esta época es el problema del conocimiento, por supuesto. Los estoicos dicen que en la naturaleza hay un orden y sentido, terminado por este logos, esta inteligencia providente que todo lo dispone. Y para los epicúreos no tiene sentido último el conocimiento. Otra característica es la cuestión del alma, otro problema. Y por último tenemos el problema político, si quieren verlo de esa manera. Para los estoicos el alma era inmortal y para los epicúreos
la alma mortal, es decir, pereces a la hora en la que mueres, no solo tu cuerpo, sino también tu alma. Para los estoicos, el ser humano, la realidad humana es social, netamente. En cambio, es asocial para los epicúreos. Aquí con esta tablita me basé en un manual de historia y filosofía de Johann Fischl, ahí viene bastante bien condensado. De hecho, pues, esta información me estoy basando en eso y aparte en otras lecturas que he hecho. Sería, pues, vemos que pues, cómo nos iba a producir el escepticismo con todas estas opiniones, posturas, doctrinas contradictorias. Y de ahí que surgió en primera instancia el escepticismo antiguo. Este escepticismo antiguo surgió fundamentalmente con un personaje que se llamaba Pirrón, Pirrón de Elide. Él vivió en el, se lo cambio el teclado, vivió del 360 a 270 a.C., vivió bastante, vivió, será 90 años. Y pues él es el fundador de lo que se conoce como la esquepsis. Y retrocede a los sofistas. Ya con los sofistas teníamos algunas opiniones de esta índole. La opinión que presenta o defiende una escuela, dice Pirrón, no es nada más cierta que la contraria. Aquí refiriéndose o tirándole una pedrada a los escépticos, digo, perdón, a los epicúreos y también a estos compas, los estoicos. Así que, repito, la opinión que presenta o defiende una escuela no es nada más cierta que la contraria. Esto vale no solo de los conocimientos, sino también de las normas éticas. De la diferencia de opiniones, ahí menciona Pirrón, de la diferencia de las opiniones procede toda inquietud. ¿Y cuál postura debe tener el sabio respecto a esto? El sabio mantendrá la tranquilidad de su espíritu con la indiferencia respecto de todas las opiniones de escuela y no adhiriéndose a ninguna. De ahí que algo que promovía el escepticismo, sobre todo el escepticismo antiguo de Pirrón, era, pues si no te quieres meter en pedos, no opines sobre si una escuela es verdadera o no, sino que tú permanece neutral, que el mundo ruede, tú sigue ahí tranquilo. Así que, ¿por qué? Porque esta diferencia de opiniones genera disputa y actualmente sobre diversos temas esta diferencia de opiniones son los que dan de qué hablar. Por ejemplo, temas relativos al aborto, sobre la legalización de las drogas, sobre la cuestión de los matrimonios homosexuales o sobre estas cuestiones de los LGBT y todas esas situaciones, disputas sobre pues, diversa índole, sobre la eticidad de una guerra o no, la cuestión de libre comercio, en fin, todas esas opiniones pro, acá dice procede, sería produce aquí. Vamos a borrarlo aquí. Sería produce toda inquietud. Si lo voy a bajar, por aquí sería produce toda inquietud. Aquí también me equivoqué en espíritu. Pero bueno, es parte de la esencia de esto. Luego para editarlo, pues tengo que borrarlo. Así que, ¿qué debe hacer el sabio? Una postura, si quieren ver, escéptica antigua, pues el men que no da su opinión respecto a esto y dice pues que se pelean entre los contrarios. Y algo así era lo que proponía Pirrón. El problema con esta clase de escepticismo es que no, pues no hay compromiso con lo real, sino que hay una indiferencia, muy sí, totalmente, una indiferencia totalmente. El problema con el escepticismo de Pirrón, que él sí trató de practicarlo, es de que no se puede llevar al extremo. ¿Por qué? Porque el hecho de caminar o el hecho de alimentarte ya significa creer en la realidad, tener una certeza, la certeza de que si comes algo, pues te va a nutrir. Si en dado caso no tuviera esta certeza,
no se hubiera nutrido y no hubiera vivido estos 90 años. Así que el problema con el escepticismo es de que en la práctica es totalmente, no se puede llevar a cabo absolutamente, sino se puede llevar pues, como un término medio, un plano intelectual, pero no en la práctica. ¿Por qué? Porque incluso el hecho de caminar, ya estás tú creyendo que el hecho de dar un paso, el piso va a ejercer una fuerza contraria a normal a de, a la de tu pie, y pues por eso vas a poder caminar debido a que la fuerza de fricción estática no es lo suficientemente, o mejor dicho, está en condiciones estables para que tú puedas caminar de forma tranquila. Posteriormente, dentro de lo que sería este escepticismo antiguo, tenemos a otro pensador de esta época, ahora vamos con Rosita, que sería Timón y Timón de Fliunte. Él vivió pues, poco después que también vivió casi lo mismo, ¿no? Es como una constante de estos tipos, para que sean escépticos si quieren vivir mucho. Él derrama en su Siloy, que es su obra, las copas rebosantes de su burla sobre las escuelas de los filósofos y su charlatanería. Dice Timón, solo Pirrón se habría liberado por fin de estas tonterías. Así pues, dice Timón, que el sabio se hará las siguientes tres preguntas. Número uno, ¿qué son las cosas? Número dos, ¿cómo debemos portarnos con ellas? Y tres, ¿qué se sigue de este comportamiento? Vamos a responder pregunta por pregunta. Respecto a la primera, ¿qué son las cosas? Dice, lo que las cosas sean no lo podemos decir, pues sentidos e inteligencia son dos conocidos tramposos. Así que ¿qué son las cosas? Dice Timón, pues quién sabe. Los sentidos nos pueden engañar y también la inteligencia. Así que pues quién sabe qué sean las cosas. ¿Cómo debemos comportarnos ante ella? Nos portaremos pues con reserva ante las cosas, pues nos portaremos con reserva y no preferiremos una sobre la otra. De ahí se sigue la tranquilidad del espíritu, o que se sigue de este comportamiento, se sigue la tranquilidad. ¿Por qué? Porque no estás poniendo las manos a fuego por una cosa o por otra, sino que simplemente pues dices, saber qué show. Así que si hemos de tomar una decisión práctica en la vida, dice Timón, debemos regirnos por las siguientes reglas. La primera es, decídete por donde te fuerce la necesidad natural, pero con la reserva de que esto también puede ser falso. La segunda cosa es como el segundo grado de decisión, donde no haya fuerza o necesidad, sigue los usos y costumbres de la gente. Entonces viene donde vas, haz lo que vieres. Y si no se cumplen alguna de estas dos, que es por necesidad, y aquí ver qué hace la gente, decídete por el azar. Así que ese sería como el último criterio. Si ya no sabes qué hacer, tomar una decisión, pues chingues una moneda, vámonos. Es lo que propone Timón de Frente. Dice, de todas maneras, pues todo es lo mismo, da lo mismo. Posteriormente nos vamos a la época de lo que sería la segunda etapa del escepticismo. Tenemos el escepticismo académico. El escepticismo medio también se le llama académico, pues fue introducido y enseñado en la Academia Platónica por Arcesilau de Pitane. 115 a 141 a.C. Fue introducido por este cuate y pues que la dirigió desde el año 270 desde Cristo, casi 30 años estuvo dirigiendo la academia. Esta revolución fue tan importante que con ella se hace comenzar la Academia Media. Arcesilau ataca apasionadamente la farisaica seguridad propia del estoico Zenón, que quería fundar una filosofía dogmática con el criterio de la representación cataléptica, así se le llama, o comprensiva, y la evidencia que de ella resulta.
si pues la experiencia nos enseña que hemos tenido representaciones catalépticas o comprensivas de las cosas que luego han resultado falsas. Y lo importante que dice Arcesilago con esto es que no hay criterio cierto de verdad. Recordando que los estoicos decían que el criterio de la verdad precisamente son estas representaciones que tenemos con los sentidos, y estos académicos niegan este criterio de verdad. Y por lo tanto, si no hay criterio de verdad, fundamentalmente no hay certeza. Entiéndase la certeza como una firme adhesión a una verdad o como un estado espiritual mediante el cual el espíritu se adhiere a una verdad. Sí, fundamentalmente. Posteriormente, eh, está otro filósofo que sería de, de esa misma escuela, de esa misma época del escepticismo académico. Está Carneades. Carneades, él vivió del 314 a 219 antes de Cristo. Sí, vivió bastante este cuate. Fue fundador de la Tercera Academia y procedió aún más radicalmente en su impugnación del estoico Crisipo. No solo combate toda certeza a una matemática, sino también combate a la certeza, o mejor dicho, a la ética estoica. Carneades hace ver la incompatibilidad de su fatalismo con la libertad y acata la astrología y la adivinación. Y también descubre las contradicciones en la idea estoica de Dios. ¿Por qué? Que dice Carneades, se supone que Dios está en el mundo y sin embargo ejerce la providencia. Vive y sin embargo es inmutable. Aunque Carneades rechaza toda certeza, admite no obstante la probabilidad en la que se dan 3 grados. En la que sería la número 1, opiniones probables de la vida diaria. 2, opiniones probables no refutadas hasta ahora. Y 3, opiniones probables no refutadas y examinadas. Solo por estas tomará el sabio sus decisiones. Y por último tenemos al escepticismo nuevo, que enseñó en Alejandría hacia el 70 antes de Cristo, y este escepticismo nuevo fue sobre todo promovido por Enesidemo. Enesidemo, él tiene o propuso 10 tropos. Estos tropos son sentencias que pues, ahí ustedes lo pueden identificar o ver así en internet. Hegel hace muy buen comentario de estos 10 tropos. ¿Qué dicen estos 10 tropos? Alguno de ellos habla sobre que, o demuestra lo incierto del saber. Dice, el saber es incierto, ¿por qué? Porque lo mismo hay que decir, eh, o sea, habla sobre la cuestión de la relatividad del conocimiento y otras cuestiones, ¿no? Ahí, si estás interesado, ahorita más propósito de este video que es meramente demostrativo, pero puedes checar los 10 tropos. Pienso que Hegel los explica bastante bien. Ahí puedes buscar en Google Hegel y los 10 tropos. Y es como algo de los méritos que tiene este Enesidemo. Luego tenemos a Sexto Empírico, quien él después reformuló estos 10 tropos en 5, que son los tropos fundamentales de la escuela. Dice Sexto Empírico que reduce los 10 tropos a los 5 siguientes. No hay verdad objetiva ni causalidad. Y los tropos que pone Sexto Empírico son los siguientes. Número 1. A diferencia de opiniones sobre las mismas cosas. Es algo que impide llegar a la verdad. El proceso número 2. El proceso infinito. Pues tendríamos que demostrar las premisas de nuestros raciocinios por nuevas premisas.
Y así hasta lo infinito. 3. La relatividad de las cosas. Pues el mismo muchacho es mayor respecto de un niño de pecho y pequeño respecto de un adulto. 4. Arbitraria aceptación de principios últimos demostrados que debieran, pero no pueden, ser demostrados. Y 5. El círculo vicioso de todas las demostraciones. Pues debiéramos demostrar también las pruebas de la demostración. Aquí se fue el primero. El primero era la cuestión de la diferencia de las opiniones de las demás cosas. Pero aquí se me escabulló. Aquí lo interesante es esto, la arbitraria aceptación de principios últimos indemostrados. Muchas de las ciencias, por no decir que todas, se fundamentan en estos principios indemostrados. Por ejemplo, la física se fundamenta en axiomas y también en postulados mismos que de suyo no son demostrables. Así que también las nuevas matemáticas parten de axiomas propios de los sistemas o el grupo en el que te encuentres y ya con eso se empieza a construir y son fundamento de las proposiciones. El problema con los axiomas es que de suyo no son susceptibles de ser demostrados, sino que son piedra angular para demostrar el sistema o el conjunto del proposicional de una ciencia determinada. Lo mismo aplica para el ámbito teológico. En la teología católica cristiana, si quieren verlo así, la teología está fundamentada en el dogma, el cual fue revelado, es decir, vino dado de fuera. Y este es uno de los problemas que traen esta escuela y que inquietó y ha inquietado a muchos pensadores a lo largo de la historia. De hecho, San Agustín duró mucho tiempo preguntándose sobre cómo hallar la certeza. Y de hecho tiene varias obras que es precisamente contra este tipo de pensamiento. Está muy interesante. Y si quieres profundizar, pienso que Hegel hace un tratamiento muy bonito y pues ahí te puedes remitir para profundizar un poco. Ahí para que estés al tanto para el próximo video que va a hablar sobre en este caso pienso que va a hablar sobre déjame checar, sobre neoplatonismo. Y ya estamos próximos a culminar con este curso de historia de la filosofía antigua. Chao.